todos por venir. Yo voy a presentar un ensayo que habla sobre la industria cultural y cómo de alguna manera llega a someter al individuo. La voy a ir leyendo y cuando tenga que hacer algún comentario puntual también lo voy a mencionar para no perder el hilo argumentativo. Bueno, titula lo siguiente: el sometimiento del individuo al interior de la industria cultural. La teoría crítica fue el proyecto teórico fundamental que caracteriza a la Escuela de Frankfurt, denominación que fue dada de manera posterior en los años 60, siendo considerada una de las principales corrientes de pensamiento europeo del siglo XX. Fue integrada por los intelectuales agrupados en el Instituto de Investigación Social de dicha ciudad y fundada en el año 1923. Una de sus principales distinciones fue la de diferenciarse de la teoría social tradicional y poder especificar las características de una situación histórica a partir de una crítica a la ilustración europea, donde el mundo es completamente administrado por la razón técnica. Además, se figuró como una teoría de capitalismo tardío. Dicha corriente se alimentó del diálogo interdisciplinario entre áreas como la sociología, la filosofía, el psicoanálisis y la economía, con la finalidad de comprender las distintas aristas de la sociedad moderna y las consecuencias en el ser humano de los mecanismos de control y dominación que el capitalismo producía en la sociedad. Sus áreas de estudio se concentraban en teorías como autores como Marx, Weber, Hegel y Freud. Buscaba denunciar el funcionamiento de los medios de comunicación masiva que se encontraban en el dominio de las clases dominantes y abordaron el estudio de la economía política, el desarrollo del individuo y el análisis de la cultura. En el momento de su fundación, la Escuela de Frankfurt estuvo bajo la dirección de Horkheimer y el Instituto de Investigación Social fue acompañado con la revista científica Estudios de Filosofía y Ciencia Social. Además de Horkheimer, componen la primera generación Adorno, Marcuse, Fromm, etc. Mientras que una segunda generación se encuentra, por ejemplo, entre los más renombrados, Habermas. Para comprender los planteamientos críticos de Adorno sobre el proyecto de la Ilustración, es vital retomar una de sus obras fundamentales, la dialéctica de la Ilustración. Es una obra dentro de la teoría crítica de gran relevancia y escrita por Adorno y Horkheimer en su exilio en Estados Unidos, en California, en la década de los años 40, en medio del imperio de la industria cultural. En ella se aborda la paradoja de la Ilustración y el proyecto racionalista de la modernidad, pues plantean los autores, la Ilustración no es un avance en el camino de la libertad, sino que se trata de un retroceso para la misma. La Ilustración pretendía ser un proceso de racionalización del Occidente con el cual se dejaría a un lado el mito. En su lugar, cito, el mito es ya ilustración y la ilustración recae en la mitología, ya que se transmuta en mitología porque se vuelve el dominio sobre los seres humanos del que se pretendía liberar. En vez de que el proyecto racionalista brinde más libertad al ser humano, la enfermedad de la razón, como designa Horkheimer, somete al mundo y al ser humano a su dominio. Con más razón, ya no se aspira a la verdad, sino a la explotación de la naturaleza, del ser humano, y lo pone al mismo como medio de dicho fin. La dominación a la que se somete el ser humano está dada por la técnica, pues se convierte en un objeto más de la ciencia. Antes el ser humano se diferenciaba de la naturaleza en que éste poseía un espíritu o una subjetividad. Sin embargo, su esfera individual va a ser reprimida a través del control social y la exclusión de la diferencia. En dicha obra se muestra la radicalidad de su crítica a la modernidad, el sistema filosófico y de pensamiento que la sustenta, además del orden social, producto de lo anterior. El desarrollo de las fuerzas productivas y la tecnología no busca ya una autonomía, no busca en realidad una autonomía progresiva y la liberación del trabajo del ser humano, satisfaciendo así sus necesidades más fundamentales. En su lugar, triunfa la racionalidad técnica y controladora, que reduce todo lo que está a su alcance a medios para un fin, pues el proyecto racionalista se despliega sobre todas las dimensiones de la vida humana y restringe las potencialidades de las personas, ya que la subjetividad se va construyendo en base al dominio, la alienación y el poder. La razón deviene, bajo este aspecto, en técnica e instrumento y se sufre de un desencantamiento del mundo a través de la racionalización de todo lo existente. Justamente una de las formas en las que se manifiesta la dialéctica de la Ilustración, que yo lo he mencionado de una manera muy resumida, en todo este aspecto de dominio es la industria cultural, que es lo que voy a abordar a continuación. La industria cultural, Ilustración como engaño de las masas, es uno de los ensayos que componen el armazón teórico de la obra que les mencioné, la dialéctica de la Ilustración.
pero para fines de este escrito voy a retomar algunas categorías filosóficas planteadas en el texto por la densidad conceptual que tiene justamente el escrito. El uso de dicho concepto posee una orientación crítica con respecto a la producción cultural de la época. Hay que aclarar que era cómo veía Adorno la cultura de su época, ¿no? Y he visto también en ciertos ensayos, investigaciones, que este concepto de alguna manera se lo ha tratado de revitalizar y actualizar, pero me he retomado únicamente cómo Adorno planteaba en ese entonces, ¿no? En la época de los 60. La cultura se organiza en torno al sistema homogéneo de dominación en el ámbito del capitalismo. Al ser homogéneo, todas las expresiones culturales existentes son un sistema armonizado entre sí, haciendo que el cine y la radio, por ejemplo, no se denominen a sí mismas como arte, sino como industrias. Entonces, en ese monopolio cultural, toda la cultura tiene un rasgo de semejanza. Con anterioridad, los bienes culturales dependían de la esfera del arte, a saber, los artistas y sus diferentes creaciones eran consumidos por los sectores más privilegiados de la sociedad, dejando de lado a aquellos sectores sociales que no pueden costearse el acceso al arte. Sin embargo, gracias a las técnicas de reproducción de los bienes culturales o de las obras de arte, todas las personas tienen acceso a la cultura. Al tener un consumo masivo, amerita un proceso de estandarización. Sí, cualquier huella de espontaneidad del público en el marco de la radio oficial es dirigido y absorbido en una selección de especialistas, por cazadores de talento, competiciones ante el micrófono y manifestaciones domesticadas de todo género. Queda entonces relegado el valor social del arte, es decir, la valoración por parte de la sociedad de la obra de arte como tal, y en su lugar el valor es reemplazado por una mercancía que promete diversión a quien lo consuma. Se podría pensar que se trata de un proceso de democratización al haber una reproducción masiva del arte, nada más lejos de la realidad. Se da en su lugar una reproducción de la injusticia social, y es algo que voy a argumentar más adelante. Retomando el proceso de estandarización, la unidad en la industria cultural es necesaria para la unidad en la vida política, pues se busca que se transiten los mismos esquemas, las mismas historias y ritmos que resultaron exitosos para así tener éxito comercial garantizado. Se produce a tal nivel la rutinización que lo aparentemente improvisado como el jazz también se produce con rasgos de homogenización. Y aquí vuelvo a recalcar que era la música en auge, ¿no?, que estaba en los 60, y es lo que Adorno analiza. Sin embargo, la industria no muestra abiertamente su carácter homogéneo, sino que da la apariencia de diversidad y alternativas para que el espectador pueda hacer una supuesta elección, pues si existiera alguna fuga a la uniformidad, el sistema lo cooptaría para sí, o por el contrario es rechazado o marginado. Para el mantenimiento de todo el sistema de dominación es necesaria la manipulación de los consumidores, la anulación de las diferencias y la ilusión de libertad en cuanto al mismo consumo. Pues aquellos que son consumidores, cito, son los obreros y los empleados, los agricultores y los pequeños burgueses. La producción capitalista los encadena de tal modo en cuerpo y alma que se somete sin resistencia a todo lo que se les ofrece. Las masas tienen todo lo que desean y se aferran obstinadamente a la ideología mediante la cual se les esclaviza. Igual recuerdo que en El hombre unidimensional de Marcuse habla un poco de este tema, ¿no?, que ya se llega a tal nivel, digamos, de desarrollo de la industria cultural que los patrones y los obreros prácticamente aspiran a consumir los mismos productos. La supuesta elección de la libertad en cuanto al consumo se expresa en la diversidad de objetos existentes susceptibles de ser consumidos. Entonces, la industria cultural convierte al arte en consumo y a los seres humanos en meros consumidores, pues establece una dependencia gracias a la configuración previa, realizada por la misma industria cultural, de las demandas a ser satisfechas. A lo que me refiero es que no es que nosotras y nosotros de antemano sepamos qué queremos consumir dentro de los productos existentes en la industria cultural, ¿no?, sino que esas necesidades son determinadas de antemano y satisfechas posteriormente cuando ya se las alcanza. Por otra parte, se encuentra en el escrito la noción de diversión, plantea Adorno, pero al mismo tiempo la mecanización ha adquirido tal poder sobre el ser humano que disfruta del tiempo libre y su felicidad se determina tan íntegramente a la fabricación de los productos para la diversión que ese sujeto ya no puede experimentar otra cosa que las copias o reproducciones del mismo proceso del trabajo.
La industria cultural, entonces, concilia el arte, la cultura y la diversión, pues esta última, la diversión, es parte del engaño, es la prolongación del trabajo productivo bajo el esquema del capitalismo. Ante una jornada laboral extenuante, los trabajadores buscan escapar de su esfera productiva al final del día. La diversión les da todo dado, masticado, toda aquella realidad que perciben en su cotidiano vivir, pero sin contenidos críticos ni innovadores. Con ello se provoca que no se necesite el uso de pensamientos propios ni el ejercicio del pensamiento crítico. Entonces, divertirse significa que no hay que pensar, que hay que olvidar el dolor, inclusive donde explícitamente se lo muestra. Cuando ese dolor está vuelto comedia, representando el dolor cotidiano ahí donde se lo muestra. Aquí hablaba cómo la tecnología ha avanzado a tal nivel que nos dan imágenes ya bastante hechas, ¿no? No es casual por ello que el cine cada vez nos muestre más detalles, entonces la piel, los poros, y cosas así, para que el ser humano no tenga que justamente estar elaborando esos contenidos en su cabeza, ¿no? Que prácticamente no tenga que hacer uso de sus imágenes mentales, sino estos productos de la cultura ya te lo den dado. Sin embargo, hacer parte del engaño provoca la naturalización de la miseria, donde divertirse significa estar de acuerdo y las desgracias de la vida cotidiana son transmutadas en burla. Dicha diversión, por el contrario, no hace más humana la vida de los seres humanos. Aquella es la función moralizante de la cultura, la pasividad ante un mundo de injusticia y la carcajada que provoca ello. La impotencia está en su base, existe una suerte de huida, pero no se sabe, no sobre la mala realidad, sino el alejamiento a algún pensamiento de resistencia que se hubiera podido llegar a germinar. Arrincona además al conformismo político y a la reproducción del sistema económico desde el lugar del consumidor. El disciplinamiento de las personas provoca que se resignen ante sus condiciones de vida y se preserve el status quo. El sistema crea sus necesidades y encausa sus deseos, reproduciendo el orden social y las relaciones de dominación vigente. Todo este mecanismo descrito no permite la existencia de casos individuales, haciendo que el individuo se constituya como algo sustituible, una pura nada. Dentro de su cualidad de sustituible, el mismo individuo renuncia a su pretensión de felicidad, entregándose sin reproches a la sociedad omnipotente. En su debilidad, la sociedad y su sistema económico encuentran su fortaleza. Al identificar a cada individuo, siendo esa pura nada, como sujeto que no es susceptible a rebelarse, se le deposita su confianza. Además, dicho individuo es tolerado en tanto su identidad encaje con toda la maquinaria estandarizada. La pseudo-individualidad domina por doquier, afirma Adorno, desde las expresiones musicales hasta las personalidades plasmadas en el cine. Justamente la pseudo-individualidad es la condición de posibilidad para el control de los sujetos, permitiendo que sean fácilmente reabsorbidos en la universalidad. En conclusión, todo lo descrito es el papel fundamental que cumple la industria cultural, a saber, la liquidación del individuo como ser reflexivo. La industria solo se interesa en el individuo en cuanto éste le es útil como cliente, como empleado, como reproductor de contenidos. Sin embargo, no se alude a que en un tiempo pasado, el ensayo no alude a que en un tiempo pasado el ser humano haya gozado de mayor libertad y expresión de su individualidad. Al final y al cabo, el individuo es producto de su aparato socioeconómico y de las relaciones de producción vigentes. La industria cultural puede disponer de la individualidad de una manera tan eficaz porque reproduce las profundas contradicciones del sistema económico imperante, es decir, del capitalismo. Además, no deja espacio alguno para las acciones de resistencia o de lucha contra dicho sistema, ya que establece de antemano todas las necesidades, todas las posibilidades y las aspiraciones que los individuos pueden llegar a tener, llegando a crear mecanismos de naturalización de su miseria a través de la diversión, por ejemplo. Entonces, el dominio de la técnica y la aplicación de la tecnología a los procesos artísticos y creativos que describe Theodor Adorno muestran un panorama pesimista, aun cuando en su época no se habían desarrollado de manera tan aguda los medios de comunicación, tomando en cuenta que todavía, por ejemplo, no existía el Internet, por lo que muchos de los conceptos planteados por el autor deben ser actualizados a luz de la tecnología vigente hoy en día. Sin embargo, el panorama no muestra una mejoría. Se podría decir que los procesos de control sobre el individuo se han agudizado de tal manera que se han vuelto invisibles o tan naturales para ellos. Y bueno, ese sería mi ensayo.